¿Qué tal? Bienvenidos. Mi nombre es Marco Galicia y aprovecho este espacio virtual para compartir con ustedes una introducción al tema estudio económico y financiero de un proyecto de inversión. Así que iniciemos. Pero previo, hay que recordar que antes de empezar el estudio económico y financiero del proyecto debimos haber realizado el estudio de mercado y estudio técnico. En estos dos estudios recolectamos información a través de investigación. Esa información guarda relación entre los estudios de mercado y estudio técnico. La información que recolectamos a un inicio en el estudio de mercado nos va a servir para formar el estudio técnico y recolectar nueva información. Ahora, estos dos estudios alimentarán el estudio económico financiero. Los datos obtenidos en ellos los vamos a valorizar para enmarcarlos en el estudio económico y financiero del proyecto. Ahora hablemos de las etapas que forman el estudio económico financiero. Vamos a marcar una línea de inicio, ¿sí? Una línea divisoria que es el lanzamiento, es el cuadro en rojo. Cuando lanzamos el proyecto, después de ese lanzamiento es la etapa que llamamos puesta en marcha del proyecto. Y antes del lanzamiento, los gastos que incurrimos le llamaremos inversión previa. Ambos son dos conjuntos o dos grupos de gastos, puesta en marcha del proyecto e inversión previa. ¿Qué los divide? El lanzamiento del proyecto, el inicio, cuando nosotros decimos empecemos a vender, empecemos a darnos a conocer con nuestros servicios, ¿sí? Ese es el lanzamiento. Ahora, hablemos de la etapa previa al lanzamiento, la inversión previa. La inversión previa se conforma de, a la izquierda de la pantalla vemos el numeral 1, inversión de activos fijos. Son todos los activos fijos que necesita, ¿sí?, el proyecto para poder funcionar. ¿Y por qué es previo al lanzamiento? Es entendible que antes de iniciar nuestra venta, antes de lanzar el proyecto como tal, de abrirlo al público, nosotros debimos haber adquirido ciertos activos fijos para prepararnos. El numeral 2, inversión de activos intangibles, similar al numeral 1. La diferencia es en las cualidades de los activos. Activos fijos son activos que tienen una forma física y se pueden valorar. Los activos intangibles también se pueden valorar económicamente, pero no tienen una forma física como tal. Aún así pueden estar representados por un contrato, por un documento, o incluso pueden estar almacenados como es el software. Al numeral 1 y al numeral 2 en su conjunto le llamamos inversión total. La inversión previa también está conformada por el numeral número 3, el capital de trabajo. Ahora vamos a hablar de él posteriormente. Y también la inversión previa, al lado derecho de su pantalla, se compone por un cuarto elemento, que son los gastos de puesta en marcha. Está separado del numeral 1, 2 y 3 porque no es una inversión como tal, sino ya tienen una calidad de gastos. También voy a explicarles un poco de ellos posteriormente. Ahora, ¿qué relación guardan con el estudio económico, tanto el estudio de mercado como el estudio técnico? Les decía a un inicio que previo a elaborar el estudio económico financiero del proyecto,
ya debimos haber elaborado el estudio de mercado y el estudio técnico, del cual obtuvimos información a través de nuestra investigación. Bien, ¿qué relación guardan? Veamos un poco más a detalle. Por ejemplo, la inversión de activos fijos, la inversión de activos intangibles, los definimos en el estudio técnico. En el estudio técnico, una de las etapas que lo conforman es la definición óptima del tamaño del proyecto. Ahí también definimos la maquinaria que vamos a utilizar, el espacio que necesitamos utilizar. Entonces, cuando definimos el espacio, cuando definimos la maquinaria, el equipo, pues ya estamos tomando esa información, la valorizamos y ya la llevamos al estudio económico financiero. La inversión de activos intangibles. Una de las etapas del estudio técnico tiene que ver con la parte organizacional, legal y organizacional de la entidad. Entonces pensemos en activos intangibles que que pudimos haber definido en el estudio técnico, que son necesarios, por ejemplo, algún registro de una patente, y la valorizamos y la llevamos al estudio económico financiero. El estudio de mercado también puede ser una fuente de información para los activos fijos y activos intangibles. Claro que sí. Y tenemos el capital de trabajo como numeral 3, en donde también vamos a ver más adelante el capital de trabajo en su conceptualización, cómo es que obtenemos datos del estudio de mercado y estudio técnico para formar este numeral número 3. Veamos ahora eso. El capital de trabajo, ahí es el mismo cuadro que estábamos viendo anteriormente, más resaltado el capital de trabajo, y veamos la definición. Es un conjunto de recursos necesarios en la forma de activos corrientes para la operación normal del proyecto durante un ciclo productivo, para la capacidad y tamaño determinado del proyecto. ¿Sí? Como vemos, resaltamos la parte de que son activos corrientes. A diferencia del capital de trabajo neto, la fórmula para calcularlo es el activo corriente menos pasivo corriente. ¿Por qué hago mención del capital de trabajo neto? Porque cuando hacemos el análisis económico financiero y determinamos el capital de trabajo, a pesar de que se nos define como solamente los activos corrientes, no debemos dejar de lado el pasivo corriente, porque vamos a tener información que nos va a ser útil para definir los desembolsos que debemos realizar. Hay que tener claro que estamos analizando la inversión previa, y todo este análisis económico financiero lo debemos de llevar hacia el efecto que tiene en los flujos de efectivo. Dicho de otra forma, los ingresos de efectivo y los desembolsos. Así que es muy importante tener presente los pasivos corrientes para cuando analicemos los desembolsos de capital de trabajo o de activos corrientes. Ahora, el siguiente punto son los gastos de puesta en marcha. El cuadro que está a la derecha de la pantalla en las diapositivas anteriores. Hablemos un poco de ello. Les decía que también alimentan a la inversión previa, pero están separados del numeral 1, 2 y 3 porque no son una inversión como tal, tienen una calidad de gastos. Ahora, existen gastos operativos que se desarrollan en la etapa puesta en marcha del proyecto. Recuerdan, la etapa puesta en marcha del proyecto es la que está
posterior al lanzamiento del proyecto. Pues bien, esos gastos operativos que se desarrollan o se ejecutan en esa etapa de puesta en marcha del proyecto, hay algunos de esos gastos que empiezan a desembolsarse previo al lanzamiento del proyecto. Entonces, la parte de esos gastos, que son gastos operativos, que se empiezan a desembolsar previo al lanzamiento del proyecto, son los que forman parte de la inversión previa. ¿Sí? Dicho de otra forma, son gastos operativos que, si se realizan, se ejecutan previos al lanzamiento del proyecto, son gastos de puesta en marcha, conjunto de gastos que forma parte de la inversión previa o debe estar expresado dentro de la inversión previa. Después del lanzamiento del proyecto, esos gastos ya son gastos operativos como tal de la puesta en marcha del proyecto. Ahora, el otro punto en la inversión previa es el calendario de inversión previa. Les explico. Recapitulando, ¿recuerdan esta diapositiva? Lanzamiento, el cuadro en rojo, posterior, la puesta en marcha del proyecto, y tenemos la inversión previa, son todos los desembolsos que se realizan antes del lanzamiento del proyecto. Pues bien, esta inversión previa, entre paréntesis, ya hablamos de cómo se conforma, pues necesita un ordenamiento de presentación. Necesitamos un calendario de inversión previa. Este calendario de inversión previa puede ser semanal, quincenal o mensual. ¿Cómo definirlo? De acuerdo a la temporalidad que tarde la inversión previa. Puede ser que una inversión previa para un proyecto lleve 4 o 6 semanas, como puede ser que nos lleve 6, 10 o 12 meses. Entonces, de acuerdo a ese tiempo, pues nosotros acomodaremos nuestro calendario de inversión previa de la forma más útil. ¿Por qué es útil este calendario de inversión previa? Hay un cuestionamiento. ¿Debo tener todo el dinero de la inversión inicial desde un inicio? Pensemos que la etapa de inversión previa de un proyecto dure 18 meses. Al darle un valor económico a toda esta inversión previa, tenemos un gran total. Ese gran total de el monto de inversión previa, ¿será que lo necesito yo en su totalidad desde el mes 1? Dicho de otra forma, en este ejemplo, 18 meses previo al lanzamiento, ¿necesitaré tener yo todo el dinero? Me quedo con la pregunta y la voy a responder más adelante. Les dejo esa inquietud. ¿Debo tener todo el dinero de la inversión inicial desde un inicio de la etapa de inversión previa? Expliquemos un poco el calendario de inversión previa para tener una mejor idea. Acá hay un ejemplo muy básico con algunas líneas nada más, solo para que tengan ustedes la dimensión de cómo es la inversión previa y cómo utilizar este calendario. Siempre recalco que todos estos datos son muy básicos, es un esquema muy básico, se puede mejorar, hay otras herramientas que pueden hacerlo más dinámico. La idea acá es tener la percepción básica conceptual para tener un dominio de ella y después aplicar otro tipo de herramientas de análisis. Explico el cuadro.
Del lado derecho en amarillo está el lanzamiento del proyecto. Es esa fecha que hemos hablado cuando ya salimos a la venta, cuando ya lanzamos nuestro proyecto, en el que con esa fecha consideramos que a partir de ahí ya podremos generar ingresos que provienen de la prestación de servicios, de la venta del producto, de la comercialización de los productos que tenemos para la venta, etcétera. Ese es el lanzamiento del proyecto. Entonces, previo a eso, tenemos la inversión previa. Y acá el calendario. Acá lo definí por semanas. Ven ustedes en números rojos, están las semanas del 1 al 5, son las semanas previas al lanzamiento del proyecto. Al lado izquierdo tengo una columna de descripción de cantidad y valor unitario y una de observaciones. Hay tres grupos en color gris y anaranjado. El primer grupo es inversión en activos fijos, el segundo grupo capital de trabajo y el tercero gastos de puesta en marcha. Hay unos ejemplos ahí para que los veamos. Inversión en activos fijos. Describo que necesito motocicletas de reparto para llevar el producto a mis clientes. ¿De dónde tengo yo que necesito motocicletas de reparto? Porque en los estudios previos, en el estudio mercado y junto con el estudio técnico, yo definí mi estrategia de que voy a vender mi producto llevándolo a domicilio a mis clientes. Muy bien. Después vi en el estudio técnico, definí cuántas motocicletas necesito para poder abarcar esa demanda que yo estimo tener de mi producto. Y yo definí que debo de tener por lo menos 2 motocicletas. Entonces hago una valorización de esos activos fijos que necesito y defino que para esto 5,000 quetzales es el valor unitario de cada motocicleta y hago observaciones ya en cuanto al desembolso y dice se paga el total al recibirlas. Consideremos que en este ejemplo se reciben las motocicletas en la semana 4. Entonces en esa semana es cuando se debe hacer el desembolso, en este caso de 10,000 quetzales. Veamos otro ejemplo. Tengo un congelador. Repito, vamos al estudio de mercado. Ahí definí mi producto. Es un producto que necesita un tipo de congelación. Entonces, en el estudio técnico, cuando defino el tamaño óptimo de mi proyecto, yo llegué a definir que necesito un congelador con ciertas características, con ciertas cualidades de pies cúbicos, de temperatura, de dimensiones, etc. Y definí que necesito un congelador. Y ese congelador, yo tomo esos datos y los valorizo y los llevo al estudio económico financiero. Hice cotizaciones y tengo que ese congelador que necesito con las características específicas definidas en el estudio técnico tiene un valor de 7,900. En la cotización se dejó claro que se necesita un 50% de anticipo que debo desembolsarlo en la semana 1 y la cancelación se debe realizar al final de la semana 5. Entonces ya solo hacemos una línea de subtotales que corresponde a este grupo de inversión en activos fijos. En resumen, vemos que en la semana 1 debemos desembolsar 3,950, la semana 4 10,000 y la semana 5 3,950. Pasemos al siguiente grupo que está en anaranjado, el capital de trabajo. El capital de trabajo, como decíamos, está conformado por los activos corrientes. Uno de ellos es el inventario. Necesito el inventario para poder tener a la venta cuando yo haga el lanzamiento del proyecto, cuando abra la tienda de mi negocio, pues debo de tener mercadería para la venta. Bien, necesito 50,000 unidades de X producto, el valor unitario es de 5 quetzales. Pero tengo en observaciones.
El 60% de anticipo debe de desembolsarse en la semana 3 y la cancelación 60 días después. Despachan al pagar el anticipo. Quiere decir que al final de la semana 3 o durante la semana 3 yo al desembolsar el 60% de 50.000 unidades a 5 quetzales cada una, que es un monto de 150.000 quetzales, en ese momento me despachan mi mercadería que yo ya voy a tener lista para que al final de la semana 5, cuando sea el lanzamiento del proyecto, la mercadería esté ya disponible, empacada, puesta en estanterías, etcétera, lista para vender. Ahora, ¿qué va a pasar con el desembolso de la cancelación? Ese restante se va a pagar posterior al lanzamiento del proyecto. Por eso es de que no está ese desembolso dentro de nuestro calendario de inversiones previas. ¿Sí? Bien. Agregamos las demás líneas que sean necesarias para el capital de trabajo y cerramos acá con una suma de capital de trabajo, que para este ejemplo tenemos en la semana 3 los 150.000 quetzales. El grupo número 3 que está en gris es el de gastos de puesta en marcha. Tengo por ejemplo el alquiler y lo amarro con la segunda línea que es el depósito de alquiler. El alquiler es 1 solamente porque cabe que es mensual y corresponde a las primeras 4 semanas del calendario de inversión previa. El monto del alquiler son 3.500 y se paga vencido al mes. Por eso es de que vamos hasta el final de la semana 4 y ahí colocamos el desembolso que se debe de hacer correspondiente a ese mes. ¿Qué va a pasar con el segundo mes de alquiler? Ya no es parte de la inversión previa porque ya estará ya se desembolsará posterior al lanzamiento del proyecto, entonces ya será parte de los gastos operativos como tal. El depósito de alquiler se paga al inicio del contrato para que podamos hacer uso del local y y firmar el contrato. Probablemente debemos desembolsar el depósito, así que ese se realiza en la semana 1 y lo colocamos donde corresponde. Otro ejemplo de estos gastos de puesta en marcha puede ser el salario, en este caso de bodegueros. Sí, yo considero que necesito a los bodegueros desde la semana 1 para que ordenen la bodega, la preparen, preparen las estanterías, etcétera. Entonces yo considero que a pesar de que ese es un gasto operativo, pues necesito a los bodegueros previos al lanzamiento del proyecto. Entonces esos gastos operativos previos al lanzamiento del proyecto forman parte de los gastos de puesta en marcha. Necesito 3 bodegueros. ¿De dónde obtuve yo la información de tener 3 bodegueros? Fui al estudio técnico y en el estudio técnico, en el tamaño óptimo de mi proyecto, tuve que haber definido que yo necesito 3 bodegueros para poder realizar el trabajo del manejo de la mercadería. También ahí en el estudio técnico yo definí que necesito un local de X dimensiones, de X metros cuadrados, ¿sí? Con tales características, y ahí fue donde definí que para el local que necesito solicité los presupuestos, hice mis cotizaciones y definí que tengo un alquiler de 3.500. Eso me faltó explicar en esa línea, que los datos del alquiler provienen del estudio técnico. La cantidad de bodegueros, ¿sí?, provienen del estudio técnico. Ya valorizo esos elementos y los traigo acá al estudio económico financiero. Defino que cada uno de los bodegueros va a tener un pago quincenal de 2.100 quetzales. Por los 3 bodegueros
son 6.300. ¿Cuándo voy a desembolsar ese dinero? Al final de la semana 2 y luego al final de la semana 4. ¿Qué va a pasar con el siguiente pago quincenal? Ya va a ser posterior al lanzamiento del proyecto, entonces no forma parte de la inversión previa. Hago un subtotal de los gastos de puesta en marcha: 3.500 para la semana 1, 6.300 para la semana 2 y 9.800 para la semana 4. Realizo la suma de los tres subtotales y entonces tengo una suma total de desembolsos de inversión previa por semana. Ahora, ¿se recuerdan la pregunta anterior? Voy a regresar al slide y dice: ¿debo de tener todo el dinero de la inversión inicial desde un inicio? En este ejemplo que estamos viendo, debo de tener todo el dinero de la inversión desde el inicio de la semana 1 y el total de la inversión son 187.500. ¿Debo de tenerlos desde la semana 1? Puede que sí, puede que alguno de ustedes piense, sí, lo puedo tener desde ahí. Pero este calendario nos da una visión donde nos dice en qué momento es que vamos a necesitar ese dinero. Yo sé que en la semana 1 necesito 7.450, en la semana 2 6.300. Para la semana 3 yo necesito desembolsar 150.000, ya hay una diferencia. En la semana 4 19.800 y en la semana 5 necesito desembolsar 3.950. Acá hay un factor que debo de considerar, ¿sí? Para poder argumentar el por qué es que no necesariamente debo de tener todo el dinero de la inversión desde un inicio. Acá el ejemplo era de 5 semanas. Pensemos en un proyecto más largo. Independientemente del tiempo, hay un factor que hay que considerar y ahora lo voy a explicar. Pero piensen ustedes en un proyecto que el tiempo de inversión lleve 6 meses. ¿Necesitaré yo todo el dinero en el mes 1 y a lo mejor tenerlo guardado en una cuenta bancaria por no haber analizado mi calendario de desembolsos de los 6 meses y darme cuenta que no necesitaba desembolsar el dinero desde un inicio, sino en diferentes etapas? Pues bien, hago la siguiente pregunta: ¿cuál es el factor que debo de considerar para no cometer un error financiero de tener todo el dinero de la inversión desde un inicio? ¿Cuál es ese factor que debo de considerar? ¿Cuál piensan ustedes que es ese factor que debo tomar en cuenta para no cometer este error financiero? Si lo tienen, ahí escriban en el chat del video, sería interesante. Y veamos, este factor es el costo de capital. El costo de capital, que puede ser un costo financiero o un costo de oportunidad. ¿A qué se refiere o qué determina esa calidad de costo financiero o costo de oportunidad? Es la fuente del capital. Si la fuente es un préstamo, pues es un costo financiero, y si la fuente es mi capital propio, pues es un costo de oportunidad. Un préstamo, independiente de la entidad, que no lo dé una entidad bancaria, pensemos, tiene un interés que debemos de pagar. Es un costo de capital, un costo financiero. En el capital propio, probablemente ese capital yo lo voy a extraer de alguna otra inversión que yo tenga, o probablemente voy a privarme de algunos otros gastos
con tal de invertirlo en este proyecto. Entonces voy a perder la oportunidad, por ejemplo, de realizar un viaje, de inscribirme a un curso, etcétera, porque ese dinero lo voy a tomar para invertirlo acá en este proyecto. Entonces por eso se llama un costo de oportunidad. Pues bien, cualquiera de las dos fuentes, cualquiera de las dos cualidades de financiamiento, pues generan un costo de capital. Y por eso es que este factor debemos de considerarlo al momento de analizar nuestro calendario de inversión. Y ello nos ayuda a responder porque es que no es necesario o no es adecuado tener todo el dinero de la inversión desde un inicio, porque tiene un costo financiero, un costo de capital, un costo de oportunidad, ¿sí? Que lo vamos a pagar probablemente por tener inactivo el dinero. Veamos acá, en este cuadro. Si yo tuviera los 187.500 desde el inicio de la semana 1 y realicé un préstamo bancario, yo debo de empezar a pagar intereses por ese dinero durante la semana 1 y durante la semana 2 y así sucesivamente. Pero resulta que no analicé que yo necesitaba solamente 7.450 en la primera semana, 6.300 en la segunda semana. Yo pude haber hecho retiros parciales o solicitudes parciales del financiamiento. Si el financiamiento son accionistas, pues de la misma forma, pude haber solicitado una parte del capital en la semana 1 y en la semana 2 y una cantidad mucho más fuerte en la semana 3. Bien, espero que vaya bastante clara la idea de esta etapa de el estudio económico financiero de un proyecto, de estos temas que hablamos, de esta etapa que hice una introducción de ella, de los conceptos que traté de explicar. Espero que haya quedado claro para ustedes, que haya sido de provecho. Cualquier comentario o pregunta, bienvenida, la estaré leyendo en el chat del video. Y los invito a seguir mi página marcogalicia.com y ahí están también los links para diferentes redes sociales en las cuales ustedes me pueden seguir. Agradezco mucho su atención. Fue un gusto saludarlos. Nos vemos hasta una próxima.